Bueno, entonces, como decíamos, la depreciación es la pérdida de Gracias. valor por el uso, el desgaste o el paso del tiempo. ¿De qué? De un activo fijo. ¿Qué es lo que es un activo fijo? Todos aquellos activos que se requiere emplear para la producción de bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bien. No, No, profesor. profe. ¿Y qué es por qué es importante la depreciación? Porque el servicio de impuestos internos, a pesar de que la depreciación no es un flujo, permite considerarlo como un costo antes de impuestos, a efecto de disminuir la base imponible o tributaria. ¿Y qué significa eso entonces? Que la depreciación lo que nos permite es una cierta ventaja tributaria. ¿Qué es lo que es eso? Un menor pago de impuestos. ¿Y cómo se determina la cuantía de dicha ventaja tributaria? Es nada más que la ponderación, la multiplicación del cargo por depreciación por la tasa impositiva vigente. ¿Hay dudas? Bueno, ¿y por qué lo hace así la autoridad? Porque obviamente piensen en una sociedad, en un país. ¿Cuándo podrá ser mejor el nivel de bienestar o mayor? Cuando es capaz de producir pocos bienes y servicios o muchos bienes y servicios. Muchos. Muchos. Por lo tanto, el servicio de impuestos internos le ofrece esta granjería a las empresas a efecto de que vayan haciendo los acopios, los recaudos pertinentes de manera tal que cuando los activos fijos queden obsoletos o ya hayan sufrido tal desgaste que son inoperables, puedan con esas platitas que fueron guardando producto de esta ventaja tributaria, sean capaces de reponerlo por uno de iguales o mejores características, a efecto de que sigan siendo capaces de producir bienes y servicios, capaces de satisfacer todo lo que saben. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? No, profe. Bien, vamos a analizar entonces qué es lo que ocurre dependiendo del método de depreciación. Ojo, esto siempre bajo el amparo de la ley, dentro de lo que esté permitido. Aquí no se trata de llevar a cabo contabilidades creativas, como en algún minuto se dijo hace muchos años atrás, varios años atrás. No se trata de que se mienta en la información contable. Siempre, y aquí vamos a comparar un par de métodos, algunos métodos, en términos de la concepción de lo que es algo acelerado, algo lineal y algo desacelerado. Entonces, dependiendo de si la ley se lo permite, usted podría optar por uno u otra modalidad de depreciación a efecto de aprovechar de mejor manera la ventaja tributaria. ¿Hay dudas, niños? No, profe. No, No, profe. profe. Ya. Y el método que vamos a analizar, pues, pues nos permite ocuparlo como acelerado o desacelerado, es el método de la suma de los dígitos del año, que lo voy a explicar en su minuto. Todavía no. ¿Hay dudas aquí? No. Bien, vamos a la otra. Tenemos que tener claro en esta nomenclatura. Entenderemos por V sub C el valor de compra de un activo o costo histórico y se mide en unidad monetaria. V sub R es el valor residual, valor de rescate, valor de desecho del activo en el mercado de los activos usados con N años de uso. Este valor hay que ser cuidadoso porque es una estimación que se hace al momento de la adquisición del activo.
y es un monto que se presume será posible obtener en el mercado de los activos usados N años después. ¿Hay dudas? No, profe. No, profesor. Por ejemplo, una institución que se dedica al servicio educacional de forma online, como estamos viviendo hoy día nosotros el proceso, ciertamente para poder generar ingresos requiere de buenos computadores para los profesores y eventualmente para los alumnos también. ¿Ah? Que me parece chistoso eso. ¿Por qué? Porque las instituciones no nos dan computadores para tipo de clase online. No, ya, pero piensa que para los profesores sí nos dio. No es el caso, ¿ah? Ya, Cada uno tenía que claro. batírselas con su propia uña. Ya, ¿Vio? pero supongamos que así fuera. Por lo tanto, para generar renta, el computador es un requisito sustancial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Supongamos que estamos en enero del 2020, y la USACH compró el equipo que yo estoy ocupando. Supongamos le costó 500 lucas. Entonces, cuando lo compra y lo ingresa en el sistema contable, valor de compra 500 lucas. Y asume, considerando lo que el Servicio de Impuestos Internos le permitiría, que es depreciarlo, suponga usted, en 3 años, va a decir, bueno, al cabo de 3 años yo voy a vender este computador que hoy día me costó quina, lo voy a vender en 100 luquitas. Esas 100 luquitas es el valor residual, o valor de desecho, valor de rescate. Nada asegura que se cumpla, pero muchas veces, ¿qué es lo que hace usted? Lo más frecuente, o lo puede verificar en determinadas páginas web que se venden activos usados, o también lo puede ver en el Mercurio. Por ejemplo, el Mercurio el día domingo sale, vende un computador HP de tales y cuales características, tantas lucas. Entonces usted piensa, y con tantos años de uso, en el caso de los vehículos pasa lo mismo, en el que sea, en el activo que a usted se le ocurra. Y usted dice, bueno, yo voy a suponer que se venden en 100 lucas al cabo de 3 años. ¿Se puede cumplir o no cumplir? Eso cuando ya transcurran los 3 años. Las más de las veces no se va a cumplir, pero no importa, eso es un accidente. ¿Hay dudas? No, profe. Ya, V sub D, valor depreciable. ¿Y qué es lo que es el valor depreciable? El valor de compra o costo histórico del activo menos el valor residual que estamos asumiendo. Y también se mide en unidad monetaria. N es la vida útil del activo, se mide en años. D sub J es el cargo anual por depreciación en el año J y son unidades monetarias año. D A sub K, depreciación acumulada hasta el año K, con K de 1 a N, se mide en unidad monetaria. El valor en libro del activo al final del año K, VL sub K, valor en libro, que es un valor contable, del activo al final del año K, después del cargo por depreciación. Y VL sub K en términos matemáticos o formales, entonces, ¿qué es lo que es? Es el valor de compra menos la depreciación acumulada hasta el año Késimo, con K corriendo de 1 a N. ¿Hay dudas? Ahora No, vamos a ver profe. cómo los calculamos esto. ¿Hay dudas? No. Bien. Entonces, el método. Vamos a comparar 3 métodos. Lo voy a escribir aquí arribita. Vamos a comparar un método acelerado, lineal y desacelerado. ¿En qué consiste un método acelerado? En depreciar la mayor parte del valor depreciable del activo en los primeros años de vida útil de este. ¿En qué consiste un método desacelerado? Justo lo contrario, en depreciar
la mayor parte del valor depreciable del activo en los últimos años de vida útil de este. Y el método lineal, ¿en qué consiste? En depreciar una magnitud constante todos los años. ¿Hay dudas en la idea? No, profe. No, profe. Listo. Hay un método que nos permite tomarlo en forma acelerada o desacelerada. Y contra ese vamos a comparar el lineal en el fondo. ¿Y cuál es el método? Tal cual decía la lámina anterior, el de la suma de los dígitos del año. Suma de los dígitos del año. Suma de los dígitos del año. ¿Y en qué consiste este método? En ir depreciando proporcionalmente. Aquí se deprecia proporcionalmente. En un caso va aumentando el cargo por depreciación y en el otro va disminuyendo, según sea acelerado o desacelerado. Y lo primero que tenemos que saber entonces en este método es lo siguiente. Este, que coincide con el nombre del método, suma de los dígitos del año, es un dato y se obtiene de esta manera, n medios por n más 1, en donde n es la vida útil. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Me explico. Un activo que Sí, profe. tenga 3 años de vida útil, vean lo que ocurriría. 3 más 1 4, 4. por 3, 12, estoy reemplazando en la fórmula. 12 partido por 2, 6. 6. 6. Entonces, si tenemos un activo que tiene 3 años de vida útil, la suma de los dígitos del año es 6. ¿Qué significa? Que para este activo lo depreciaríamos en base a sextos. Y dependiendo si es acelerado o desacelerado, sería un sexto, dos sextos, tres sextos, o tres sextos, dos sextos, un sexto. Si el n fuese, perdón, si la vía útil fuese 4, nos queda 4 más 1, 5. 5 por 4, 20, partido por 2, 10. Ese activo se depreciaría en base a décimos. Un décimo, dos décimos, tres décimos, cuatro décimos, o 4 décimos, 3 décimos, 2 décimos, 1 décimo. Si es, dependiendo si es acelerado o desacelerado. ¿Hay dudas? No, No, profe. profe. Listo, entonces vamos a ver un ejemplo. Tengo que dejar de compartir. Y vamos a compartir de nuevo. Ya. ¿Qué están viendo ahora? Una planilla. ¿Están viendo un Excel? Sí. Ya. Sí, se ven a hacer. Puta. Ya. Entonces, ya. No sé si alguien lo está escribiendo, está tomando nota, a eso me refiero. Pero si lo están haciendo, En eso estamos. ya, hagan una tabla de 13 columnas por 7 filas, tal cual tengo allí. Ya. Y ahí nos dan toda una data, todos unos datos para que comparemos.
en el apunte les deduje las fórmulas para los métodos que vamos a ocupar, tanto para el cargo por depreciación anual, como para la depreciación acumulada, como para el valor del libro. Pero aquí no vamos a ocupar nomás la fórmula, aquí yo se las voy a dar. Avisen cuando terminen, por favor. ¿Ya? Sí, profe. Ya. Por mi parte, sí. Bien. Entonces, en estas tablas, los valores que todavía no están puestos, pero que están en color medio naranjo, salmón o café, claro, esas celdas son universales, no dependen del método. ¿Estamos? Este valor no depende del método, va a ser siempre el mismo. ¿Y qué es lo que es? El valor de compra. Este de aquí es el valor depreciable. Y este es el valor residual. Y no dependen del método. ¿Ya? ¿Hay dudas? No, profe, estoy escribiendo. Ya. Entonces, les pregunto, ¿cuánto es el valor de compra de este activo? 100.000, Que aquí nos dan los datos. ¿Cuánto? 100.000. 100.000.
¿Cuánto es el valor residual? 10.000. 10.000. 10.000. Por lo tanto, sabemos lo siguiente. V sub C, 100.000. En unidades monetarias. V sub R, 10.000. Por lo tanto, el valor depreciable, ¿cuánto será? 90.000. 90.000. Todo en unidades monetarias. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Para ganar tiempo, esas 9 celdas las marcamos al tiro. Ya. ¿Tiene dudas con aquello? No, profe. Niños, niñas, No, profe. ya. Bien. Vamos a ocupar, tal cual dije, el método de la suma de los dígitos del año, pues lo podemos tratar como desacelerado o acelerado. Voy con la primera tabla, las primeras 4 columnas, que solo voy a llenar 3 por ahora. En cada método primero voy a llenar 3, después vamos a llenar las cuartas columnas. El cargo anual por depreciación ocupando el método de la suma de los dígitos del año en forma desacelerada sería J por VD partido por SDA. Recién lo hicimos. Por un activo que tiene una vida útil de 3 años, ¿cuánto vale el SDA? 6. 6. Listo. Entonces, ¿qué nos va a quedar? D sub J, en este caso, va a ser igual a J, que representa el año en cuestión, por el valor depreciable, 90 lucas, partido por 6. Aquí les debiera quedar claro que vamos a depreciar en base a sextos. Y esto nos queda 15.000 por J. ¿Hay dudas? A ver, denme un segundo, niño. Dime. Trata de hacerlo, a ver qué pasa. Me avisas. Por si tenéis problemas, yo te elimino el intento que estabais dando. Para que ingreséis de nuevo. Partís de cero, eso sí. Ya, pero avísame rapidito. Ya, vuelvo con ustedes, cabros. Vespertino. ¿Hay dudas hasta Acá aquí? estamos. No, profe. Listo. Vamos No, al llenado de profe. la tabla. Lo vamos a ir llenando la brutanteque, si no tiene ni una ciencia. En el apunte les desarrollé las fórmulas, pero no tiene sentido que se aprendan las fórmulas de memoria. Entienda cómo se va trabajando. Por lo tanto, el cargo anual por depreciación para el año 1. J vale 1. ¿Cuánto sería el cargo anual? Los 15.000. Ya, pues, pero dígamelo. 15.000. 15.000. ¿Cuánto llevamos acumulado hasta el año 1? 15.000. 15.000. 15.000. ¿Cuál es el valor del libro al final del año 1? Recuerden, el valor del libro es el valor de compra, 100 lucas, menos la depreciación acumulada. ¿En cuánto tenemos valorado el activo en este minuto? 85.000. 85.000. Ya, nos vamos al año 2. J vale 2. 2 por 15.000. 30.000. Acumulado, 15 el año 1, 30 el año 2. Total, 45.
45.000. ¿Pudiste? A ver, espérense, cabrón. ¿Pudiste entrar? ¿Y no te borró el intento? Oye, cabros, ¿cómo sacó el 85? ¿Qué me La dijiste, resta, perdón? la resta de los 100.000 menos ¿Ya? los Menos los 15.000. 15. Ya póngale bueno nomás, chao. Ya. Agarráis los 100. Gracias, chiquillos. Ahora te queda Valor de 40.000. compra menos la depreciación acumulada. Ya, depreciación acumulada al año 2. 45.000. Valor el libro. 40.000. No. Valor 40. de compra menos la acumulada. Ah, O el valor en ojo. libros del periodo anterior menos la depreciación de ese periodo. 55.000. Ya. Ojo. Depreciación del año 3. J vale 3. Hay que ir reemplazando la expresión que tenemos acá, la que hice a mano. 15.000 por J. 45.000. Acumulado. Los Ya 90. traíamos acumulado hasta el año anterior 45, más los 45 de ahora. Los 90. Los 90. Y el valor del libro, los 100.000 menos los 90 acumulados. Los 10. 10. Ya. ¿Hay dudas? ¡Pero qué No, fácil! profe. Ahora es fácil. Después vamos a ver. No, si es que esto no nos Profe, una sirve. 5 para la PEP de ahora. Es que esto no se los puedo preguntar porque la depreciación es importante para los proyectos, no por sí misma. Listo. Vamos al lineal. En el método lineal, el cargo anual por depreciación para todo J, para todos los años, porque es lo mismo en cualquier año, es VD partido por N. 90.000 partido por 3. 30.000 pesos al año. ¿Hay dudas? En eso No, profe. consiste el método lineal. El valor depreciable partido por la vida útil. Punto. ¿Hay dudas? No, No, Vamos con el llenado. Cargo anual del año 1, ¿cuánto sería el cargo anual por depreciación? los los 30. 30.000. Año 2, 30. 3, Igual. 30. acumulado al año 1, 30. valor el libro al año 1, 70. 70. acumulado al año 2, 60. valor el libro, 40. acumulado al año 3, 90. valor el 90. libro, 10. diuca, ya. Profe, siempre se va en DJ, va a ser los 30 hacia abajo. Es que no, el J es cualquier año, porque es siempre la misma. Esto es válido, este valor, para todo J, independiente que J tome el valor 1, 2 o 3. Ah, ya, esa era mi consulta para todos J entonces. Gracias. ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe. Listo. Vamos con el acelerado. En el caso del método acelerado, ocupando la suma de los dígitos del año como método base, nos va a quedar lo siguiente. D sub J va a ser igual a N más 1 menos J por VD partido por SDA. La vía útil 3. 3 más 1.
nos queda 4 menos 1 por 15.000. VD 90.000, SDA 6, 90.000 partido por 6, 15.000. Listo. Entonces, cargo anual del primer año, J vale 1. 4 menos 1 3, por 15.000. 90. Ah, Ah, perdón. Estaba sacando de los 4. 45. ya. Acumulado, 45. valores libros, 55. año 2, J vale 2. 4 menos 2 2, por 15, 30, acumulado, 45 más 30. 75, Valores libro, 100 menos 75. 25, Depreciación del tercer año, J vale 3. 4 menos 3, 1. 1 por 15.000. 15, Acumulado, 90, valores libro. día. ¿Hay dudas hasta aquí? No. Listo. ¿Estamos hasta aquí o no? Sí, estamos bien. Ya, vamos. Vamos con la cuarta columna. La ventaja VTRIF es la ventaja tributaria. Y esa ventaja tributaria es igual a la ponderación de la tasa de impuestos por D sub J. ¿Cómo se llama usted? ¿Profe? Dime, Ventaja tributaria. Ventaja tributaria. No, pero la T con tilde, con la tasa impositiva. tasa impositiva, gracias. La tasa de impuestos a la empresa. Y en Chile, ¿cuánto hoy día la tasa impositiva? 27 lo tiene. No, pero no me lo digáis porque lo estáis viendo. ¿No saben cuánto es la tasa impositiva hoy día? Para el grueso de las empresas, el 27%. Algunas todavía están acogidos al 14 ter A de la Ley General de Global Complementario y tributan al 25%, pero lo normal es el 27%. Y que tiene que ver con contabilidad simplificada, contabilidad completa. En el caso del 14A, de la 14 tera, el 65% del crédito que paga la empresa se imputa como un crédito fiscal para el dueño. En el otro debe tributar sobre el 100%, pero ya, esas son cuestiones que no vienen al caso, eso lo verán en contabilidad, no aquí. Listo. Entonces vamos llenando esto ahora. El cargo anual por depreciación del año 1, 15 lucas. El 27% de 15.000 pesos, 4.050. El 27 es la tasa de impuesto, el 27 del cargo por depreciación de esta columna. El 27% de 15.000, 4.050. El 27% de 30.000, 8.100. El 27% de 45.000, 12.150. ¿Hay dudas? En el lineal,
el 27% de 30.000, parejito. 8.100. Ya. Y en el acelerado, el 27% de 45, 30 y 15 respectivamente. Si se dan cuenta, es justo el inverso del desacelerado. Sí. Pues si se fijan en el desacelerado, se deprecia la mayor parte del valor del activo hacia el final de la vida útil. En el acelerado, justo al contrario. Y en el lineal, parejito. ¿Cuándo, Después se suma nomás. No, Ah, profesor, cuándo perdón. uno elige qué depreciación escoger? ¿De qué dentro de lo que te permita la ley. Ahí voy a explicar después qué es lo que se hace en Chile en general. Ya. ¿Ya hay dudas hasta aquí? Ya, profe. Listo. Esto que aparece aquí en la celda en verde, Sí. VP, VT, valor presente, valor presente de la ventaja tributaria, valor presente, ventaja tributaria, valor presente, ventaja tributaria, valor presente, ventaja tributaria. Entendió. ¿Hay dudas? O sea, ¿cómo se obtiene? Ah, no sabéis calcular valores presentes. ¿Y cómo diste en la prueba? Voy a escribir este nomás. Disculpe. Disculpe. Voy a escribir solo este. Los otros se calculan igual, con otros números, pero igual. Sí. 4.050, 8.100, 12.150. Nos dan la tasa mínima atractiva de retorno para la empresa, el 20. 1,2 elevado a 1, 1,2 elevado a 2, 1,2 elevado a 3. Y eso nos da 16.031 pesares. Aquí 8.100 partido por 1,2 más 8.100 partido por 1,2 al cuadrado más 8.100 partido por 1,2 al cubo. 17.000. Y el último, 18.000. Gracias, profe. ¿Ya? ¿Hay dudas hasta ahí? ¿Hay dudas? No, No, profe. profesor. Listo. Entonces miren, hay que tener cuidado por lo siguiente. Suponga usted, recuérdense lo que era el perfil del proyecto.
el valor presente de todos los otros flujos del proyecto. Ni se preocupe de esto, entienda lo que le voy a decir nomás. Valor presente de todos los otros flujos del proyecto. Ya. Mire, recuerden que el perfil era valor presente ingreso menos valor presente costo en cada periodo. ¿Se acuerdan o no? Bueno, más o menos eso fue lo que fuimos haciendo con la ventaja, el valor presente y la ventaja tributaria. Suponga usted que el valor presente de todos los otros flujos del proyecto son menos 17 lucas. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí, Ya. Si yo, bajo el amparo de la ley, hubiese ocupado el método desacelerado, el valor neto sería positivo o negativo al netear contra la ventaja tributaria. Negativo. Por lo tanto, tú inferirías que ese proyecto es o no es conveniente. No es conveniente. Listo. Mientras que si hubiéramos tomado cualquiera de los otros dos métodos, bajo el amparo de la ley, es decir, que la ley lo permitiera, la relación o la concepción respecto del proyecto sería de que es bueno o malo. bueno, Listo, entonces hay que tener cuidado con el método. Pero siempre, cabros, bajo el amparo de la ley, porque puede llegar a hacer cambiar la decisión, que el proyecto en vez de ser bueno es malo o viceversa. ¿Hay dudas? no, profe. Ya. No, profe. Bien, miren, en Chile lo que permite la ley y que el común de los individuos, casos muy circunstanciales donde no exista antecedente, uno puede conversar el método con el Servicio de Impuesto Interno, haciendo las notas respectivas. Pero en Chile lo que se permite, ¿por qué no puedo? Es depreciar en un tercio de la vida útil. Me explico. Un activo cualquiera, una máquina cualesquiera, suponga usted el Servicio de Impuesto Interno, porque hay unas tablas del Servicio de Impuesto Interno donde están las vidas útiles de las maquinarias. ¿Ya? De los activos en general. Hay algunos que por lo específico no están, entonces hay códigos genéricos. Hay glosas o ítems genéricos. Pero suponga usted, compró un computador, supongamos, de alta gama con una serie de particularidades y el fabricante le dice que la vida útil de ese activo es 9 años. Pero resulta que usted va a las tablas del Servicio de Impuesto Interno y el Servicio de Impuesto Interno le permite depreciarlo en un tercio de la vida útil. Me explico. Ese computador que tiene una vida útil de 9 años, el servicio nos permitiría depreciarlo en 3. ¿Me siguen o no? ¿Me Sí, siguen? profe. Sí. Ya. Eso como concepto es un método de qué forma, acelerado o desacelerado, lo que permite el Servicio de Impuesto Interno. Como concepto, Acelerado. acelerado, cuando un activo de 9 años te dice deprécialo en los 3 primeros, eso significa que es acelerado o desacelerado. Acelerado. 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 Bueno, y después, para determinar el cargo anual por depreciación, te limita entre comillas, que el común de la gente lo toma porque es beneficioso, te limita la vida útil a un tercio de ella y te dice, y dentro de ese tercio de la vida útil, ocupe el método lineal. ¿Me siguen o no? El activo, 600 lucas, con un valor residual
le vamos a poner un número simbólico nomás. 100, no, no me gusta el 100. Tiene que ser dividido en 3, 540, 60 lucas. Listo. Valor, este es el valor de compra, valor residual, vida útil 9 años. Me dice, lo podéis depreciar en 3. El valor depreciable asciende a 540 lucas. ¿Me siguen o no? Valor de compra 600, valor residual 60, valor depreciable 540. El activo tiene una vida útil según el fabricante de 9 años, pero por las tablas del servicio interno, del servicio de impuestos internos, me dice lo puedes depreciar en un tercio de la vida útil, en 3 años. ¿Y qué es lo que haríamos aquí entonces? Bueno, el cargo anual sería 540 partido por 3, 180 lucas al año. ¿Me siguen o no? Sí. Eso. Sí, profe. Eso es lo que permite la ley en general. A menos de un activo que no exista antecedente, no existe historia, obviamente ahí le va a permitir, con las prebendas respectivas y con la argumentación respectiva, depreciar en o mediante algún método cualesquiera. Pero el cuidado que hay que tener es esto, que estando ocupando un método de depreciación permitido por la ley, este método o el método puede influir en la caracterización del proyecto entre conveniente o no conveniente. Hay que tener cuidado. Sin mayores antecedentes, y supongamos que la ley lo permitiera, un proyecto de recursos marinos, nos vamos a dedicar a la fabricación de harina y pescado en Talcahuano. Suponga usted, nos instalamos con una fábrica. A un sector industrial como ese, ¿qué método como concepto le conviene tomar? ¿Acelerado o desacelerado, creen ustedes? ¿A qué? Acelerado. Acelerado, pero ¿por qué? No sé si han escuchado lo que pasa con el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, el cambio climático, etcétera. Eso está afectando las biomasas. Para producir harina de pescado se requieren peces. Y obviamente si están colapsando las biomasas, ¿habrá la certeza de que en el futuro existan peces para poder pescarlos y fabricar harina de pescado? Difícil. Difícil. No, Por lo tanto, ¿cuándo trataría la gallada de aprovechar la ventaja tributaria? ¿Rapidito o esperar ad eternum? Rápido. rapidito. Claro. Rapidito. Un proyecto forestal que compramos un terreno y plantamos pinos para vendérselo a la papelera o a Celco o a quien quiera usted. Da lo mismo. Los primeros años, ¿cuánto vamos a ser capaces de producir? ¿Ah? Harto. ¿Dónde la viste? Para poder explotar el bosque tienen que pasar a lo menos 10 años. Si vamos a plantar la semillita, hay que regar la semillita. Va a empezar a crecer una florcita, después se va a ir tornando en un arbolito chiquitito y va a ir creciendo. Y a los 10, 15 años vamos a poder explotar el bosque. En un caso como ese, si es que la ley lo permite, ¿qué método convendría? Sin más antecedentes que el que te estoy dando en este minuto. Desacelerado. Desacelerada. Obvio. Bueno, entonces eso es lo que tienen que tener claro, aprender a pensar en pos de lo que están haciendo. ¿Hay dudas? ¿Hay No, dudas? profe. Ahora no. No, Ahora profe. no. Ya nos vamos a ir de corrido hoy día. ¿O No hay quieren hacer? break. Ya, me cagaste. ¿Quieren hacer un recreo? O sea, si quieren.
Ya, hagámoslo Si al tiro todos nomás. quieren, si no, no. Ya, Ya, dale nomás. Ya, démosle, para 5 arriba nomás. minutos. Chao. Tu, 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 tu. Pausa la grabación. Acuérdenme de seguir. Ya, vamos. Bueno, Hay una compañera que quiere entrar. ya le dije que entráramos. Bien, el concepto que vamos a ver ahora no es lo mismo. De hecho, para efectos de construir el flujo, el concepto que se ocupa es el de depreciación contable, lo que vimos hasta hace 10 minutos. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe, no. Listo. El concepto que voy a ver ahora es otra cosa que tiene que ver con algo que ya hemos dicho muchas veces, que las cosas en realidad valen por lo que son capaces de generar, no por cuestiones emocionales ni qué sé yo. Ese es otro tema. Bueno, este concepto es el de depreciación económica y el concepto de dicha depreciación es el siguiente. La depreciación es el cambio en el valor presente de los flujos de caja que es capaz de generar el activo. ¿Estamos? Que no es lo mismo que lo otro. Cuidado. Acá la idea es la siguiente. Supongamos el mismo activo que vimos delante en la tabla, que valía 100 lucas, valor residual 10 lucas, etcétera. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Pero, ¿se acuerdan de un ejercicio que hicimos de una acción de Fresca cuando vimos matemática financiera? Que la pregunta decía cuánto está dispuesto a pagar por una acción que pagará 2.700 pesos en el año 1 de dividendo y estos crecen al 4%, ¿se acuerdan? Bien, está vinculado mucho con eso. Entonces, suponga usted el activo que puede haber sido el mismo que compramos hace un rato, en 100 lucas. Con ese activo que tenía una vida útil de 3 años, iba a pasar lo siguiente. Me iba a generar 40 lucas el año 1, suponga usted, en beneficio neto, 30.000 y 30.000. ¿Me siguen hasta ahí o no? Sí, profe. Con ese activo yo lo compré y me iba a generar estos flujos netos en el tiempo. ¿Hay duda? No. Entonces No, el profe. concepto de depreciación económica es esto. Ojo, estoy ocupando esta página porque aquí tengo un hueco en blanco, ¿ah? No porque sea relevante todo lo que está escrito con computador. Preocúpense lo que estoy haciendo manopla. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo siguiente, calculo el valor presente al año cero. Recuerden, la tasa mínima atractiva de retorno era el 20%. ¿Se acuerdan de la tabla anterior del Excel? Que fue como descontamos los valores presentes de las ventajas tributarias. Entonces calculo el valor presente al año cero. 40.000 más 30.000 más 30.000. Profesor, Dime. profesor, se está rayando sobre el Excel lo que está haciendo, ¿cierto? ¿O usted ¿No? piensa que estamos grabando en una hoja? En Porque se una hoja ve, en blanco. no, no, se ve el Excel, está rayando sobre el Excel. Ay, a ver. Ya.
¿Qué están Ahí sí viendo se ahora? ve depreciación económica. Eso se Listo. ve ahora. Ya entonces Ahora sí. lo vamos a escribir aquí de nuevo. Ya, suponga usted que este activo 40.000 en el año, puta madre, en el año 1, suéltame. Ah, en el año 1, 40.000, año 2, 30.000, año 3, 30.000. Esto lo determinamos con el estudio mercado, etcétera. Listo. Entonces calculo el valor presente al año 0 de los flujos que va a ser capaz de generar este activo. Uno coma dos elevado a 1, 1,2 elevado a 2, 1,2 elevado a 3. Necesito que alguien me haga ese número. Son 71.528. Buena cabra. ¿Quién fue la que habló? Digna, Digna, 71.000, ¿cuánto? 570 perdón, 528. ¿Alguien le dio el mismo número? Alguien que verifique, porque no nos podemos equivocar aquí. ¿Está bien el número? Profe, estoy terminando, espérenme. Sí, me da lo mismo. 71.528. Me da lo mismo. A mí Sí, igual. a mí igual. Listo. Pasa un año. Síganme, síganme. Pasa un año. Me muevo para allá. Pesco las 40 lucas y me las gasto. De aquí para adelante, ¿cuánto va a ser capaz de generarme el activo? Estoy parado en el año 1 ahora, valor presente el año 1. ¿Qué flujos restan todavía por recibir? 30.000. 30.000. ¿Me siguen hasta aquí o no? Sí, sí. Necesito ese número. $46.000 y tanto. ¿Cuánto? Me moví, me voy a empezar a mover para allá ahora. ¿Ya cuánto es este número? 45.833. Ah, 45.000. 45.800. 833. Pasa este año. Agarro las 30 lucas y me las gasto. De aquí para adelante, ¿cuánto vale para mí ese activo? Lo que aún resta por generarme. 25.000. 25.000. Pasa un año más. Agarro las 30 lucas. De aquí para adelante, ¿cuánto vale para mí el activo?
Serapio. ¿Me siguen o no? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Me siguen? Sí. ¿Me siguen? Listo. Y aquí lo mismo que les pregunté esa vez en ese ejercicio que mencioné hace un ratito. Usted hizo una buena o una mala compra. Si el activo le costó 100 lucas y este iba a ser solo capaz de generarle 71 lucas. Hizo una buena o mala compra. Mala compra. Mala, en el límite. Si el objetivo es obtener un 20% retorno, que es la tasa, ¿cuánto debimos haber estado dispuestos a pagar por ese activo? 71.000. 528. 528. Listo. ¿Hay duda? Clarito como el agua. Ya, pero eso no me interesa. El concepto de depreciación económica es este. La depreciación al pasar del año 1 al 0, voy a omitir el signo, porque sé que es pérdida de valor. Háganme esta diferencia. Sé que es negativo, porque el valor va disminuyendo. Obviamente, lo estoy mirando para abajo, 71, 45, 25, 0. Sé que es negativo, ese es el concepto de depreciación. ¿Cuánto da? 25.692. O sea, 95. Eso. ¿Y cuánto creen que suman esas depreciaciones? Esa es la pérdida de valor que ha tenido el activo debido al paso del tiempo y la recepción de los flujos que él genera. ¿Cuánto creen que da esa suma? 71.528. Obvio. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? No, profe. Ya, supongan ustedes una pregunta al margen, no tiene nada que ver tampoco con el concepto, pero dado que tenemos el número para que aprendamos a pensar. Usted está parado aquí, en el año 1, está aquí. Y viene un gallo y le dice, oye, Roxy, me gusta tu máquina, te la quiero comprar en 40 lucas, ¿usted se la vende? ¿Se la vendería en 40 lucas? No, No, porque vale No es que 45.833. valga. Va a ser capaz de generarte en términos de valor presente, ¿cuántas lucas a ti? Los 45.833. 45.833. Si te quiere pagar 50, ¿se la vendí? Sí, Vaya a obtener más o menos de un 20% de retorno en esa transacción. más. Más.
En 40 se la podéis vender si estáis apretada de plata. Tenéis que pagar la clínica o el hospital por el COVID y te ofrece 40 lucas. En una de esas se la vendí, pero hay que tener conciencia que en ese caso estaría obteniendo un 20% de retorno o menos. Menos. Ya. ¿Hay dudas, cabros? No, profe. No, profe. Listo. Seguimos. Construcción del flujo de caja. Lean esa lámina, por favor. Gracias. ¿Leyeron, cabros? Sí, profe. Ya. Entonces aquí tenemos un constructo de un flujo típico. Esto es lo mismo que el perfil, es lo mismo que un diagrama de flujo de caja, con la única diferencia que se va haciendo en forma tabular, en una tabla, y se van disponiendo todas aquellas partidas o ítems que representen ingresos o costos, ingresos o egresos. ¿Ya? ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, lo que vamos a ir disponiendo en esta tabla son los signos de cada partida, de cada ítem. El concepto de inversión para una empresa representa ingreso o egreso. Egreso. Listo. ¿Tendrá signo ese ítem positivo o negativo? Negativo. Negativo. E independiente de que sea inversión en activos depreciables, inversión en no depreciables,
inversión en capital de trabajo lleva signo negativo. Si, por ejemplo, en este proyecto se requiere invertir 100 lucas entre estas tres partidas y yo solo poseo 70, que fue lo que hicimos en el ejercicio, en un ejercicio anterior, en el de costo evitable, costo inevitable. ¿Se acuerdan que el gallo tenía 10 lucas, pero requería invertir 11.500? ¿Se acuerdan? El gallo que tenía una Sí, pega de 155 pesos, quería comprar una máquina en 9 sí. lucas, un edificio, etcétera. Bueno, ¿cómo pudo juntar las 11 lucas 500? ¿Se acuerdan? Él tenía 10 lucas de capital propio. Y pidió 1.500 al banco. Ya. Aquí pasa lo mismo. Tengo 70, requiero 100, tengo que recurrir a un préstamo. Ese préstamo, cuando voy al banco y el banco, el ejecutivo me pasa las 30 lucas o me las deposita en la cuenta corriente, para mí van a representar ingreso o egreso. Ingreso Signo positivo. 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 Y este ítem, entonces, el flujo de caja neto en el periodo 0, que se asume instantáneo, es la suma de las filas 1, 2, 3 y 22. ¿Me siguen hasta aquí, cabros? Sí. Bien, nos vamos ahora al proyecto ya en su fase de operación. Ingresos por venta. Representa ingreso o costo. Ingreso. Signo. Positivo. Listo. Costos de las ventas. Ingreso o egreso. Egreso. Negativo. Costo administrativo. El sueldo de la secretaria, el arriendo, la luz, el agua, el gas. Egreso. Y aquí podemos tener un primer agregado, el margen bruto. ¿Qué es lo que es el margen bruto? La suma de las filas 4, 5, 6. ¿Me siguen o no? Puede ser, claro, y puede ser positivo o negativo Correcto, ese dependiendo. es otro tema. Aquí da lo mismo el Sí. resultado que vaya viendo. Entendamos el concepto de cómo hacerlo. Ok. ¿Hay dudas hasta aquí? No. Ya, la depreciación. Aquí viene que veíamos hace un rato de la ventaja tributaria. El servicio de impuestos internos me permite asumirlo como un costo antes de impuestos, por lo tanto llevará signo Negativo. durante todos los periodos que esté en vigencia en los activos. Y calculamos entonces un otro agregado, el margen neto. ¿Qué es lo que es el margen neto? El bruto más menos, con signo menos, la depreciación. La suma en las filas 7 y 8. Si este proyecto generara ingresos de otro tipo o algún otro tipo de ingreso, esos otros ingresos tendrán signo positivo o negativo. Positivo. Serían ingresos. Otros egresos, signo, Negativo. listo. Y aquí calculamos un otro agregado, utilidad, y en este orden, antes de intereses e impuestos, la suma de las filas 9, 10 y 11. ¿Hay dudas hasta ahí? No, profe. Después, los intereses que hay que pagarle al banco por el crédito, por el préstamo, representan ingreso o egreso. Egreso. Ahí está con signo negativo. Y aquí voy a explicar algo a ese respecto. Y aquí tenemos un otro agregado, utilidad antes de impuestos. Listo, la suma de las filas 2 y 13. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, profe. Si la empresa está obteniendo utilidades y debe tributar, debe pagar impuestos al fisco o a la Contraloría General de la República, como quiera, va a representar un ingreso o un costo para nosotros. El impuesto que pagan Sería las un empresas costo. es un costo. Costo. Ya. Utilidad después de impuestos, la suma de las filas 14 y 15. La depreciación, como aquí la resté, ahora debo sumarla de manera tal
que solo quede metido en esto, en el flujo, en la última línea, la ventaja tributaria. Aquí solo va a quedar presente la ventaja tributaria. Listo. Después, amortización. Recuerde que en un préstamo hay una parte que son intereses y otra parte que es la amortización. Esa parte de la cuota que uno le paga al banco, que es la amortización, representa un ingreso o un egreso. Egreso. Signo negativo durante el periodo que esté vigente ese préstamo o ese crédito. Aquí lo supuse hasta el final nomás. Listo. Lo clásico, nos vamos al último periodo, al N. El valor residual de los activos depreciables. En el ejemplo que hicimos delante en el Excel, decíamos valor de compra 100 lucas, valor residual 10. Al cabo del tercer año yo vendo la máquina en 10 lucas. Eso para mí representa un ingreso o un egreso. Ingreso. Ingreso. El valor residual de los activos no depreciables. Por ejemplo, inventario. Vendo, me dedico a la fábrica de zapatos y me quedaron en bodega cuando decido cerrar la empresa porque me fue mal, me quedaron 20 pares de zapatos. Los vendo. Eso va a representar ingreso o egreso. Ingreso. Ya. Y si otra de las partidas era la platita que tenemos en caja y banco, capital de trabajo, y lo liquido. Saco la plata que tengo en la caja, saco la plata que tengo en el banco, digo. Representa ingreso o egreso para la empresa. Ingreso. Listo. Y aquí entonces construimos el flujo como la suma de las filas 16 a la 22. Perdón, a la 21. La 22 era el préstamo por sí solo. Que pueda haber otro préstamo por acá, ese es otro tema. Se tratará igual no más que esto. Bien, esta tabla es la que nos permite construir el flujo de caja, que era lo que exigíamos para poder evaluar que era el perfil. Esto es el perfil, pero detallado. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ya lo que le iba a explicar, esto. Los intereses. Si miran la realidad, hay muchas empresas que y nunca me pierda de vista lo que dije delante, ¿eh? En la medida que un país produzca mayor cantidad de bienes y servicios, el bienestar de la población va a ser mayor o menor. Mayor. Listo. Pero consciente la autoridad que muchos de los proyectos podrían no emprenderse porque falta financiamiento, permite que las empresas se consigan créditos o préstamos y les provee, les otorga una ventaja tributaria por la carga financiera. ¿Y qué es lo que es la carga financiera? Los intereses. Entonces los intereses, si se dan cuenta, actúan como un símil al concepto de depreciación y nos ofrece una ventaja tributaria. Ahí está metido. ¿Hay duda? No, ¿Y profe. por qué? Porque al gobierno, al Estado, le interesa que las empresas existan y produzcan. Si hay un proyecto bueno, pero la empresa no tiene financiamiento, no se va a emprender, se va a dejar de producir. Por lo tanto, el bienestar debiera tender a disminuir. Entonces, consciente de ello, permite este beneficio también. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Nos quedan unos 20 minutitos, alcanzaremos a ver algo. Bien, ya vamos a entrar entonces a lo que son los indicadores de eficiencia económica. ¿Ya?
Bueno, las dos primeras definiciones ya las tienen archiconocidas. Vamos al primero de los indicadores de eficiencia económica, el VAN o BPN. VAN, que es la sigla de valor actual neto, o BPN, valor presente neto. ¿Hay dudas? No, profe. Listo. Y esto ya lo saben, porque es el constructo del perfil nomás. Y es lo que definimos en algún minuto cuando vimos aquella materia como el valor de los beneficios netos, el VBN, valor de los beneficios netos. ¿Qué es lo que es? Es nada más que la diferencia entre valor presente de todo tipo de ingresos generados por el proyecto menos el valor presente de los egresos. ¿Y de qué da cuenta? Del cambio en el nivel de riqueza del inversionista. Y se mide en unidades monetarias. El VAN es el indicador que por definición da cuenta del cambio en el nivel de riqueza del inversionista. Y recuerden que ese era el objetivo de una evaluación de un proyecto. ¿Hay dudas? Lean ese No, texto. profe. Lean el texto y díganme si hay dudas. Aló. Dígame, Ay, ¿hay no, no. dudas? Bien. Entonces, si se acuerdan, ahí tenemos el perfil del proyecto o el flujo de caja, como quiera, lo que acabamos de ver en la tabla. Y puede pasar, no es estrictamente necesario que esto que voy a explicar ahora es lo que se hace en la práctica. En la práctica se asume lo que vamos a asumir también. Aquí lo que está ocurriendo es que la tasa de interés o la tasa mínima atractiva de retorno no tiene por qué ser la misma todos los periodos. Podría ser distinta, que son estas: I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub J, I sub N. Esa es la tasa de descuento pertinente, la tasa mínima atractiva de retorno, el costo alternativo del dinero para el inversionista, el costo de oportunidad del dinero para el inversionista, o lisa y llanamente la tasa de interés, que no tiene por qué ser la misma todos los periodos. Entonces, si así fuere, la expresión más general que tenemos para el VAN es esta, que es la sumatoria de J igual 0 a J igual N de los flujos de caja neto de cada periodo J, descontados por la pitatoria o multiplicatoria, esta es la pitatoria o multiplicatoria, desde K igual 0 hasta K igual J de 1 más lo I sub K. ¿Qué es lo que es esto? Esta expresión. Observen esto
y díganme si tienen dudas. El flujo 1, el flujo 0 está en pesos de valor presente. Ahí está. ¿Hay dudas con ese? Niños, ¿hay dudas con este? No, no, profe. Ya, el del primer periodo lo debo descontar. ¿Cuál fue la tasa o cuál es la tasa vigente en el primer periodo? Y sub 1. ¿Lo percibe? ¿Lo ve? Sí, profe. Después, y no se confundan, esto en general lo hacemos por parte. El flujo del año 2 lo llevo primero a pesos del año 1 y lo tengo que descontar entonces ¿a qué tasa? Y sub 2. Ahí está, este pedacito. Y de allí, cuando ya lo tengo en este minuto en forma transitoria, lo tengo que llevar al cero. Pero la tasa vigente en este interperíodo, ¿cuál es? Y sub 1. I sub 1. Ahí está. Partido por 1 más I sub 1. ¿Me siguen o no? Aquí está Sí. la multiplicatoria, la pitatoria. Esta. ¿Hay dudas? No. ¿Hay dudas? Bueno, esto, si bien es lo general, no es lo que se hace en la práctica. En la práctica se asume esto. Supongamos que I sub 1 es igual a I sub 2, igual a I sub 3, igual a I sub n, es igual a I. Si vamos a suponer que el costo de oportunidad del dinero para el inversionista, para la empresa, es uniforme, es siempre el mismo. Si así fuere, miren lo que pasa aquí. Déjeme borrar un poquito. Ya. Si I1 es igual a I2, ¿qué me queda aquí? 1 más I1 por 1 más I1. 1 más I por 1 más I. ¿Cuánto es? Y por I. 1 más I por 1 más I. ¿Cuánto es? 1 más I al cuadrado. Ya, pues, ahí está. Después, está aquí. 1 más I por 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 1 más I n veces. Eso es 1 más I elevado a n. N. Listo, esta es la expresión más sencilla del BAN. Y no porque sea sencilla, significa que no se ocupa. Esto es lo que en general ocupamos en el mundo real. Decimos que la tasa de interés va a ser uniforme durante la vida útil del proyecto. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? Bueno, y aquí ya lo está viendo, mire, esto. Míreme esta fórmula. ¿Cómo es la relación entre el VAN y la tasa, directa o inversa? Si la tasa de interés aumenta, la Directa. tasa de descuento aumenta, ¿el VAN va a ser más grande o más chico? Va a ir aumentando. Cuidado. Si la tasa de interés aumenta, estas divisiones van a ser cada vez Claro. mayores o menores. Van a resultar menores. Por lo tanto, el VAN aumenta o disminuye. Disminuye. La relación es directa o inversa, entonces. Inversa. Inversa, métanselo bien en la cabeza. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Me quedé solo contigo? Me parece. Parece que Sí, los profe, demás no, estamos abortaron. estamos todos acá. Ya me voy a callar entonces para que responda el resto. Bien. Y aquí entonces podemos definir un criterio de decisión. Nunca olviden esto. Entonces, si el VAN es positivo, ¿qué significa? ¿Cuál es mayor, el valor presente de ingresos o de costos?
Tiene que ser mayor al de ingreso. Por lo tanto, ¿el proyecto es o no es conveniente? Es conveniente. Y por tanto, la decisión última, teniendo las lucas, sería invertir o no invertir. Invertir. Listo. Si el VAN es negativo, ¿cuál de los dos es mayor, ingresos o costos expresados en valor presente? Los costos. ¿El proyecto sería o no conveniente desde la óptica privada? No. Decisión última, invertir o no invertir. No invertir. Y si es igual a cero, ¿cómo son estos dos? Indiferente. Iguales, por lo tanto, el proyecto Iguales. no es ni conveniente ni no conveniente, nos declaramos indiferentes. Exacto. Y por lo tanto habría que decidir quizás sobre la base de otro juicio. Si usted no va a ganar plata con el proyecto, quizás va a vivir de él, tal como hemos hecho en otros ejercicios, usted se va a pagar un sueldito de 6 lucas, 5 lucas, 155 pesos, lo que sea, pero no se va a hacer rico, no va a lucrar, solo va a vivir. Pero resulta que eso le permite que lo inviten a charlas, a seminarios, eventualmente a algunas capacitaciones en el rubro en el cual está metido la empresa. Eso no Digamos que le podría genera ser ni un uno beneficio para el social. bolsillo. Pero hay otro tipo de atributos, hay otro tipo de connotaciones que eso podría usted llevarlo a decidir que invierte o no invierte en ese caso. O sea, sería un beneficio social, como le decía. Por ejemplo, ahí tú podrías decidir invertir. ¿Me Ya. siguen o no? Ok, sí. Ahora, si la empresa tiene mucha, pensando estúpidamente, ¿eh? Pero bueno, pasa. Y lo sabemos con la discriminación que hay en el mundo laboral contra las mujeres. Si la empresa esencialmente es conformada a la mano de obra que se requiere, son mujeres. Y todas en edad fértil. Puede que un gallo diga, no, aquí me van a armar un problema, voy a tener que poner sala cuna o pagarle el jardín infantil. Prefiero no. Ojo, estamos en la situación van igual a cero, a eso me refiero. Decide no hacerlo. ¿Me siguen o no? Sí, Se discrimina por otro tipo de atributos, eso es lo que estoy diciendo. ¿Hay dudas hasta aquí? No. Ya, no, vamos a llegar hasta no, aquí profe. nomás hoy día. Bien, jóvenes, no, ajá, es que no alcanzo a explicar esto en 7 minutos, lo que sigue. ¿Hay dudas? No, No, profe. profe. Bien, niños, si Dios quiere nos vemos el próximo miércoles. Cuídese, Ok. profe. Ya. Si Cuídese, tengo las notas, profe. Qué bien. ¿Las notas cuándo? si es que tengo las notas, se las mandaré en su minuto, pues si no, no tengo cómo. Sea piadoso. Revise con amor. Con amor. Ya, hasta luego, El cabritas. coronavirus, Cabritos, que profe. les vaya bien. Punto antes que corta el 2. Chao. Chao, profe, cuídese. Pega Chao, un poquito profe.